cuanto a la actividad física, se hicieron estudios comparativos de actividad física continua y actividad física intermitente, y encontraron que la actividad intermitente tenía mayores beneficios cardiometabólicos. La otra sí tiene beneficios, pero tenía esta mucho mayor, y sí había una incidencia en la tensión arterial y en otros parámetros. No nos podemos a lo mejor ahorita meter como a revisar todo eso, porque no tenemos el tiempo, y si no me voy a perder del otro que también necesitamos ver. Por ejemplo, ¿qué me decía este entrenador? O sea, no es para que estés ahí en el gimnasio y él te esté diciendo, no, vienes a una clase, haces el ejercicio, sientes cómo te sientes, valga la redundancia, para que cuando hagas tu ejercicio digas, así me debo sentir para saber que ya estoy en cierto proceso. Y tendríamos que meternos ahorita como en bases fisiológicas y demás para ver qué se va generando, y la oxigenación y la irrigación y demás, y sería un tema que nos va a quitar tiempo. Pero si les interesa, vemos la manera de cómo buscamos a un especialista. Yo no soy especialista en deporte y lo podemos ver. Efectivamente, cuando queremos empezar a hacer un cambio en los hábitos, no ocupamos de tanto equipo, ¿no? Ocupamos de decisión. Y podemos empezarlo a hacer de manera gradual. Yo, por ejemplo, no le puedo pedir a un paciente obeso que se vaya a correr, ¿no? Tengo que pedirle que empiece a caminar a lo mejor 10 minutos, y luego 15 minutos, y luego media hora. Y también tengo que revisarlo cómo está anatómicamente, ¿no? Si ya hubo lesiones, si no hay lesiones y demás. Y yo lo que hago es que lo canalizo con la persona indicada y lo mando, y si es la valoración médica, lo mando al médico, al pediatra, aunque he tenido también algunas complicaciones. Y me pasó un caso hace muchos años de una niña, 11 años, 96 kilos, ¿no? Llega a la consulta, la reviso, muy blanca ella, no se le veía acantosis. Yo estaba recién egresada, y entonces pues ya hago toda la historia clínica y demás, y la señora dice, pues es que, y entonces había muchos pretextos, muchas cuestiones ahí psicológicas. La mamá compensaba la alimentación con otras ausencias, la mamá le decía papi al esposo, ¿no? La niña llegó con el fleco así, poco hablaba. O sea, había muchos factores ahí en esa niña. Yo dije, yo no soy médico, no soy pediatra, la tengo que mandar. La mando, me la regresa el pediatra, un pediatra con subespecialidad, y me dice, todo está bien, simplemente que la nutrióloga te baje de peso. Entonces yo me quedo con la inquietud, como una niña de 11 años, ¿no? Le comento a un maestro y me dice, no te quedes así, tienes que investigar de dónde viene la obesidad. La mando a endocrino, y endocrino me manda un rosario así de este tamaño: hipertensión, hiperglucemia, hipertrigliceridemias, hiperinsulinemia, síndrome de ovario poliquístico, así. Y yo dije, caray, y con todo respeto para los médicos no están capacitados para la epidemia que vivimos ahora, la mayoría no. Podrán hacer una intubación y lo que sea inmediato y una urgencia, bla, bla, pero no para enfrentar esta situación. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿No? Entonces la doctora dice, ya esto en la paciente. Trabajamos hábitos de alimentación, pero muy complicado, porque la mamá decía, yo me escondo para comerme las galletas para que ella no vea, ¿no? Es que tenemos que ir a comer con los abuelos y la comida es así, tenemos, ¿no? Y entonces ella se olvidaba de la responsabilidad que tenía con la hija, y además pues fue un proceso muy complicado. A partir de ahí yo dije, no puedo estar así, ¿no? Aprendí con unos médicos internistas a medir insulina, ¿no? Y ahora yo hago mucho hincapié en el HOMA, hago mucho hincapié en la clínica, hago mucho hincapié en la alimentación, en los hábitos, en los otros factores y demás. Entonces, un paciente, vuelvo a lo mismo, no es a lo mejor nada más la actividad física, no es nada más la alimentación. Hay pacientes que se alimentan bastante mal y a lo mejor no tienen complicaciones ahora, ¿no? Y hay pacientes que con su metabolismo, y hace rato que salí y les decía, ahora los voy a asustar un poco más. Esto es hablando en general de alimentación normal, ¿no? Y voy a comentarlo rápidamente. En el 2013 más o menos, al licenciado Willy le toca la materia de toxicología. Revisando la currícula, nos hicimos docentes de la universidad y no había absolutamente nada, ¿no? Y entonces él me dice, el estado nutricio del paciente que consume cocaína, el estado nutricio del paciente, eso no era toxicología, ¿no? Y él es el culpable que yo me haya metido en tóxicos en los alimentos.
Me empecé a revisar y empiezo a revisar y a revisar y a revisar, y el objetivo cuando sales de la universidad es tener un super consultorio y los mejores chunches para medir a la gente y lo más equipado, y uno cree que va a salir a tener el super consultorio y vas a tener la fila de gente esperándote allá, ¿no? Y además a nosotros nos dicen nutrición clínica para los que estudian, para los aplicados, y nutrición comunitaria para los flojos que no les gustan las cuentas y demás. Entonces pues yo salí con esa idea, ¿no? Que quería tener el consultorio. Cuando empecé a revisar qué había, y esto lo tenía como antecedente en la presentación, en los alimentos se suponía que yo tenía que transitar a los pacientes de una alimentación industrializada a verduras y frutas. Cuando reviso la legislación en Europa, ellos en cierto año, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y demás, se les había elevado en un porcentaje muy, muy alto. Y entonces se ponen a revisar y dicen, ¿qué pasa? De los agroquímicos con los que se cultivaban los alimentos, que eran como 1.400 en aquel tiempo, los empiezan a revisar y encuentran que la mayoría de ellos eran disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué hay con la disrupción endocrina? Dice, Ana, pero es que este es un mango. Pero yo no sé con cuántos agroquímicos está ya no sé si decir cultivado, ya no sé si eso sea válido, creado, así casi. Ahorita que decía del arándano, por ejemplo, para la zarzamora se usan más de 40 agroquímicos. Varios de esos agroquímicos que están prohibidos en otros países, nosotros sí los tenemos, ¿no? Entonces, bueno, cambiaron los hábitos, cambiaron las actividades, la mujer se incorporó al ramo laboral, el papá no entró a hacer las actividades también de la casa. La célula familiar que estaba compuesta normalmente por padre, madre, hijos, pues ahora ha cambiado, ¿no? Ahora es padre, hijos, madre, hijos, o hijos con los abuelos y muchas otras cuestiones. La industria alimentaria ha metido muchísimo dinero en la investigación, tienen inclusive hasta sus institutos, el Instituto Kellogg's, el Instituto no sé qué. Se ha dado el boom, por ejemplo, de la soya, y a todo el mundo nos han hecho creer que la soya es un superalimento. Y bueno, no sé qué pasa, no encontramos el apuntador, ¿verdad? No, ok, bueno, si alguien lo vio, se la no, sí, simplemente miren, en el consumo de comida chatarra o comida de calorías vacías, muchas gracias. No, gracias. Pero lo que quería hacer para cambiar. Ya sé. No, pero está bien, así le puedo. Bueno, miren, vean, en el 2000 era de 27 kilogramos, ¿les tapo ahí? De 27 kilogramos al año por persona. Para el 2013, ¿y cuántos años ya hay de diferencia? El consumo se elevó a 212 kilogramos. Esto que desayunamos en el servicio, en la guardia, esto que bueno, no traigo muchos porque un día los tuve que tirar. Esto, ¿sí? Eso es lo que está considerado como comida chatarra o comida de calorías vacías, ¿no? O eso que nos vende la industria alimentaria como alimentos. Ahora fíjense, el consumo de refrescos, de 185 litros de refrescos consumidos por año. Cuando yo hice la tesis de la maestría en la meseta Purépecha, había más o menos 62 expendios de tienditas donde vendían refresco. El de predominio mayor, pues el refresco de cola, y cuantifiqué solamente en 3 tiendas que estuve revisando el consumo semanal de 600 litros en promedio de refresco de cola. En la meseta Purépecha, donde la gente no tiene acceso a. Un día en un acto público una señora me corrigió porque yo estaba diciendo lo que la bibliografía reportaba, de que bueno, la cuestión de pobreza incidía en la nutrición y demás, y se para y me dijo, no somos pobres, porque si fuéramos pobres yo no pudiera ir a comprar la coca y las galletas, que un paquete de galletas, así es. Entonces, bueno, así. Fíjense, otra cuestión sumamente importante. Cuando tomamos coca, ¿alguien se imagina que le está quitando el agua a los chiapanecos? ¿Alguien sabe eso? Que es uno de los lugares más explotados de agua, que los niños están siendo alimentados con Coca-Cola, que inclusive Coca-Cola diseñó una botella de vidrio especial para sus rituales.
que conserva la mayor cantidad de gas para el momento que están haciendo todo el ritual, lo toman, eructan y entonces para ellos es como la elevación y a ese grado. A ese grado está la industria alimentaria. Obviamente todas las comorbilidades ustedes se las saben al derecho y al revés y no nos vamos a meter a puntualizar en ellos. Los estados que mayor mortalidad reportan, fíjense aquí está, ¿dónde está? ¿Alguien lo ve? Michoacán, ¿no? Cada 30 segundos alguien pierde una extremidad debido a la diabetes. El Instituto Mexicano para la Competitividad calcula también que a causa de la diabetes cada año se pierde un promedio de 312 millones de horas laborales, lo que equivale al 25% de los empleos generados en 2004 y estamos en 2019. La atención, 93,000 pesos promedio en aquel tiempo al año, sin seguridad social, y 2 millones en un tratamiento si hay complicaciones. Otra cosa que nos está incidiendo, que nos está afectando muchísimo en el tratamiento de los pacientes es la interacción fármaco-nutrimento que no estamos revisando. Simplemente decimos, bueno, toma metformina, le aplican sulfadiazina, no sé, pero no estamos viendo cuál es la interacción, qué nutrimento nos está bajando, qué nutrimento nos está potencializando, y eso también es sumamente importante. Hay un libro que les puedo recomendar, que son de los pocos que hay de nutrición e interacción de fármaco-nutrimento. Miren, por ejemplo, este es un anuncio de la FDA sobre la que ni siquiera la puedo pronunciar, canagliflozina, que es un medicamento usado en la diabetes, y encontraron que los pacientes que utilizaban este medicamento tuvieron más amputaciones de piernas que otros pacientes. ¿Por qué digo eso? Porque es otro de los factores que tampoco estamos tocando y que tampoco o que no queremos ver, que es la industria farmacéutica. Las 10 compañías farmacéuticas más grandes: Johnson & Johnson, Novartis, Roche, Pfizer, Sanofi, Merck. Y bueno, esto ya se acaba de modificar con la amalgama que se hizo ahora de Bayer con Monsanto, que Bayer absorbió Monsanto. Ahora, fíjense, Bayer produce alimentos, produce agroquímicos y semillas. Hay otros mapas que nos tendríamos que meter en economía política y otras cuestiones donde uno cree que vas y le compras y dices, bueno, este es de Gary, pero resulta que Gary no es de Gary, sino Gary pertenece a otra empresa mayor y que son pocas las que mueven los hilos de la industria alimentaria. Laboratorios, ¿no? Fíjense, por ejemplo, los montos de multa que pusieron por toda la publicidad engañosa, por no declarar todas las complicaciones y demás. Hace poco estuvo muy sonado el del talco para los bebés, ¿no? Y bueno, nos pudiéramos tardar ahí mucho tiempo revisando. Todo esto que menciono son factores que intervienen en el proceso de salud de los pacientes y que a veces no los estamos revisando. Ya les decía, yo soy madre de un chico sobreviviente de cáncer. En 2004 en Michoacán se eleva el cáncer al 300% en Michoacán, en ciertas zonas en específico que venían al hospital infantil. ¿Cuáles zonas? Donde se fumiga especialmente con avioneta. En aquel tiempo era el limón y la guayaba. El aguacate no estaba tan fuerte, ¿no? Y bueno, se van incrementando los tipos de cánceres, ¿no? Y no nada más los cánceres, porque de repente cáncer a lo mejor para nosotros ya es un término muy común. Malformaciones, ¿no? Disminución en la producción de espermatozoides y muchas otras cuestiones. Fíjense lo que implica el tratamiento sin apoyo de seguridad social. Promedio 1.800.000 para entender una leucemia linfoblástica. Ahorita mucho se ha dicho, y si queda grabado, bueno, si decides cortarlo o no cortarlo. El año pasado, cuando se hizo el acto de aniversario del Día Mundial contra el Cáncer, fue algo súper vergonzoso. Usaron a los niños nada más por un acto político. La doctora dijo,
primero queremos decirle, y lo más importante es que estamos agradecidas, señor gobernador, porque no nos hace falta absolutamente nada. Tenemos un banco como de 1.200.000 pesos de medicamentos, los niños están todos cubiertos, la sobrevivencia, la esperanza de vida, la no sé qué. Estas personitas que vienen de acá de este lugar, municipio de, ahí hasta se me olvidó, de La Esperanza se llama, no recuerdo cómo se llama el lugar, llega a la farmacia muchas veces y luego el licenciado le ha apoyado a conseguir medicamentos y demás. Sí, los niños tienen lo que necesitan porque los papás se mueven para comprar lo que los niños necesitan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una recomendación de algún alimento, y nosotros médicos y nosotros nutricionistas, nosotras enfermeras, el impacto que tenemos de ese alimento en la salud no se queda ahí. Hay un impacto en la economía, hay un impacto ambiental, hay un impacto social y un impacto cultural, por no mencionar más cosas. Porque si yo le digo a la paciente que le tiene que dar un yogur, obviamente que el niño no va a querer comer huevo con quelites, ¿no? Si le digo que tiene que comer salchichas, ¿no? Salchichitas a la mexicana y su danonino, así hay muchas prescripciones todavía en los hospitales. Y bueno, voy a avanzar. La soya es algo en lo que yo hago mucho hincapié, porque es un superalimento que está muy de moda, ¿no? Se vino este boom y la gente ha hecho, es el alimento que va a quitar el hambre al mundo, el que va a ayudar a no sé qué y demás. Aparte de ser un grano transgénico, es un grano que actualmente ocupa como 18 millones de hectáreas, ¿no?, en el cono sur para su cultivo. La mayoría se exporta a España y se transforma en piensos, a lo que le llama uno alimento o forrajes, ¿sí? Ellos le llaman piensos. Ese es el principal uso. Otro productor que ahorita está acaparando mucha de esa producción es China y lo está transformando en otros alimentos. Entonces tenemos esa soya texturizada, no sé si les ha tocado ver en las despensas que les llegan luego a las familias. Pues esa es soya transgénica que viene principalmente de esos países y aparte de ser transgénica, pues se hizo resistente al glifosato, o está diseñada para que resista el glifosato. El glifosato es lo que nuestros campesinos y campesinas le llamaron en algún momento y le llaman matazacate. Cuando hacían la milpa, para no deshiervar, porque luego a veces eran parcelas grandes, pues aplicaban ese polvo que no sabían qué es y las plantas morían, ¿no? No el maíz, porque no lo aplicaban en el maíz ni en la calabaza, pero sí tenía todas estas implicaciones. Este es uno de los productos más prohibidos ahora y de lo que más está contaminada la soya. Además, la soya tiene fitonutrientes que pueden competir con las hormonas propias de los hombres. Ahora tenemos un porcentaje muy alto de hombres que han desarrollado mamas. No sé si se les ha tocado en la exploración física o les ha tocado en los pacientes que están en UCI. Sí, no supe de qué fue la risa. Entonces, okay. Obviamente eso no nada más depende de la soya, también depende del trigo que ahora estamos consumiendo. El trigo con las modificaciones y los arreglos que le hicieron para que de ser una planta alta de una espiga chica, ahora es una planta más bajita de una espiga más grande que da un porcentaje mayor de producción por hectárea, ¿no? Igual no estábamos acostumbrados a esa cantidad de proteínas, por eso ahora tenemos tanta enfermedad celíaca, tenemos enfermedades autoinmunes que no las hemos relacionado con la alimentación o no nos hemos querido dar el tiempo de relacionarlas con la alimentación. Simplemente, bueno, pues el intestino está permeable, bueno, es que tiene distensión, bueno, es que tiene disfagia, bueno, es que tiene gastritis, bueno, es que tiene reflujo, bueno, es que tiene colitis. Pero muchas de esas enfermedades en otros países ya se relacionaron con el trigo. Y bueno, les digo, ahora nos lo venden como superalimento. Hablando de esto, de la cuestión de las modas, nos pusieron al chef Oropesa promocionando el Nutrioli y todo el mundo ya queremos consumir Nutrioli, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una prescripción de soya, cientos de familias están siendo fumigadas, cientos de familias están siendo desplazadas de sus territorios,
cientos de especies endémicas están desapareciendo por el acaparamiento de tierras. Fíjense hasta dónde lleva el que nosotros hagamos una prescripción de cierto alimento. Y les decía, no nos vamos a meter en mecanismos de la disrupción endocrina, ya sea que compitan con los receptores, ya sea que mimeticen, ya sea que hagan diferentes acciones. No sé si a alguien le ha tocado revisar en la consulta pacientitas con menarca precoz. Hay de 7 años. En Querétaro me tocó ver una pacientita de 7 años, entonces desarrollo de mamas, vello púbico y ya estaba menstruando, ¿no? Y era algo que la mamá decía, es que yo quisiera gritar a toda la escuela lo que estoy pasando, pero no puedo evidenciar a mi hija. Y eso es una cadena que nos va llevando a otros problemas. Si nosotros pasamos como 40 años de nuestra vida menstruando, y si ahora empezamos desde los 7, pues ¿cuántos años vamos a pasar menstruando? Además, tenemos que estar en contacto con estos productos que nos venden como productos de cuidado personal o de higiene íntima, ¿no? Que la mayoría de ellos son de papel reciclado, que está blanqueado, que los residuos son dioxinas, que son altamente cancerígenas, y que además son plásticos que permiten ahí un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, el estar en contacto con esto que nos venden como producto de cuidado personal, todas las infecciones, al ser esto plástico, pues genera ahí un buen caldo de cultivo para la proliferación bacteriana, pero no hay problema porque ya nos venden el jabón ese para las niñas bien, ¿no? Entonces, ven, es un negocio redondo, vean, la alimentación, las toallas, que inclusive algunas, y más los tampones, tienen agregados asbestos de manera intencional para que aumente el sangrado, para que aumente el consumo de toallas y para que aumente la cantidad de enfermedades, ¿no? Así funciona esto. Yo les dije que se iban a estresar más, lo siento. Bueno. Dijo que era sarcástica. ¿Que era sarcástica? Okay, todavía no llegó al sarcasmo. Ahora, les decía yo, todo esto que está aquí se los puedo pasar para que lo vean. ¿Qué nos enseñan a nosotros luego en nutrición? ¿A revisar qué? Que estuvo muy de moda, las etiquetas, ¿no? ¿Y ustedes saben leer etiquetas? Bueno, este no es el taller, pero vamos a abrir un taller sobre lectura de etiquetas. Cuando les digo que nos metimos en todos estos rollos, con el licenciado Willy se nos ocurrió hacer un taller que llamara la atención, que fuera marquetero, que vendiera, ¿no? Y le queríamos compartir a la gente toda esta información y le llamamos alimentos que matan. Y nosotros le pusimos ese título para que la gente se inquietara y dijera, bueno, vamos al curso. Pues, ¿qué creen? Que cuando yo estuve en Europa, me encontré con que ellos ya estaban tan avanzados que ya está bien hecho un documental que se llama así, Alimentos que Matan, ¿no? Me decían mis hermanos, ¿ves? ¿Por qué no lo patentaron? Y pues bueno, yo trabajaba la parte de la alimentación, la parte de ingredientes. Nosotros nos dejamos de enfocar mucho a las calorías y demás. Las etiquetas tienen muchísimos errores. ¿En qué nos enfocamos mucho nosotros? En los ingredientes. Si la cantidad de ingredientes pasaba de 4, de 5, les decíamos a los pacientes, no los consuma. Si tenía, ¿no te di etiqueta? No, perdón. Si no, si tenía nombres que no pudiéramos pronunciar, ¿no? Igual les decíamos, no los consuma. O sea, si tu abuelita no lo consumía, no lo consuma. Ya no sabíamos qué estrategia formar para que los pacientes pudieran entender. Ahora, si se van a la parte de ingredientes, ¿alguien quiere leer los ingredientes de su producto? ¿Ah? ¿Escucharon lo que dijo Ignacio? La letra. No. Una, te puede dar flojera, está muy pequeña y es intencional, ¿no? Ahora, en los ingredientes, miren esto, el jugo del valle. Ahí les va. Agua, jugo y pulpa de durazno concentrado, que es un 30%,
azúcares, ácido cítrico, concentrado del Valle sabor durazno. Ellos tienen su fórmula y no están obligados a declarar de qué es su concentrado o su supuesto concentrado, y stevia, ¿sale? ¿Alguien en su producto dice grasa vegetal? En ingredientes. ¿No tienes etiqueta? Este no tiene Leche parcialmente descremada, azúcar, Ah, miren, este me encanta. ¿Les ha tocado? Ay, ¿cómo le llamamos a las dulcerías en Ciudad Hidalgo? Las las diabeterías en Ciudad Hidalgo es sorprendente. No, para diciembre, para los aguinaldos. Es una cosa sorprendente. O sea, está la calle así, hasta la banqueta repleta de todos los dulces que se van a dar en diciembre. Y este precisamente es un dulce que, yendo a un centro comercial hace muchos años, mi hija quería porque le gustaba mucho Kitty, que estaba de moda. ¿Me lo compras? Y ella sabía que lo primero que iba a hacer era leerlo. Cuando lo leo, sí lo compré, pero no se lo di. Y le dije, lo voy a ocupar para mi taller. Y ahora fíjense, lo que tiene este dulce inofensivo: dextrosa, azúcar, goma base, jarabe de glucosa, aromatizantes, ácido cítrico, almidón modificado, glicerina, agentes de recubrimiento, cera carnauba, barniz, laca, antioxidante, BHT, que es el butil hidroxitolueno, colorante amarillo 5, que está prohibido en otros países por causar alergias, hiperactividad y cáncer, carmín, rojo 40, azul 1, dióxido de titanio. El amarillo 5 puede causar alergias a personas susceptibles a este ingrediente. ¿Alguien tiene la Gari por ahí? La normal, inclusive está remarcado con negritas, ¿sí? Y entonces uno te lo comes, tú vas y le reclamas a Gari: oye Gari, ¿por qué me estás vendiendo un producto que tiene tartrazina? Te va a decir: sí, discúlpame Fernando, pero ahí lo dice, tú no lo lees y lo estás consumiendo, ¿sale? Porque está permitido en la regulación. Entonces, regresando a la historia de que teníamos que transitar a los pacientes de alimentos industrializados, como los que tienen a la mano, a alimentos de frutas y verduras, pues encontramos esto también. Los 12 alimentos más contaminados. ¿Cuál es la figura que nos representa a las nutriólogas? A mí no, gracias a Dios, sí, a la Santísima Virgen. No, perdón, no dije eso, olviden lo que dije. Pues sí, está en el logotipo. ¿Y qué? Una cinta, un estetos y una manzana, ¿no? Una báscula. Una báscula, sí. Está en primer lugar en la lista de alimentos más contaminados. ¿Por qué contaminados, Ana? Porque son los alimentos que más atrapan los agroquímicos con los que se cultivan. Algunos de estos agroquímicos son sistémicos. Entonces, aunque se aplican abajo, corren por toda la planta y llegan hasta la fruta y luego las consumimos. Ese es un artículo de una universidad del extranjero, lo pueden encontrar. También lo hay en varios blogs, porque sí fue un tema muy, muy sonado. Aparte de, miren, las fresas, las papas, ¿no? Para la meseta purépecha ha habido un incremento en el monocultivo de papa. Han dejado de sembrar maíz por sembrar papa, o hay gente que ha venido a acaparar tierras para sembrar papa, y este año hubo una afectación muy fuerte en la producción de tejocote. Casi no hubo tejocote. ¿Por qué? Pues los agroquímicos, los insectos, que luego le llamamos plagas, que juegan una función importante como reguladores y demás, pues ya no los hay, ¿sí? Sé que para Ciudad Hidalgo hasta en la carretera había mucho tejocote y ahora pues no hay nada de eso, ¿no? Además, aparte de ser los más contaminados, la gente que los produce, como ven aquí, este es un campo de cultivo, solamente el que trae la bomba tiene un paliacate, y que sirve como una esponja mucho mayor para que lo pueda respirar, ¿no?
Y muchos de acá, pensando que pues no es él el que está aplicando, pues no tienen protección. Y eso pasa en muchísimos de los cultivos que tenemos ahora en Michoacán. Por eso no sé si han visto la campaña de aguacates de sangre. Pues por todos los aguacates de sangre. El documental que hizo una reportera extranjera. ¿Es una campaña? Pues sí, es una campaña en pro de la gente fumigada y para evidenciar precisamente lo que estamos consumiendo. Fue una francesa, hicieron pruebas inclusive de cabello, de sangre, las llevaron a Francia a procesar y encontraron pues porcentajes muy muy altos de agroquímicos principalmente fueron chicos y chicas de secundaria. Historias de abortos ¿cómo se dice? repetitivos, malformaciones y demás, ¿no? Bueno, esta es la soya. Tomasi murió ya hace más de un año, yo creo que a lo mejor ya hasta los 2 años. Es un exfumigador de soya. Él se dedicó sus últimos años precisamente a evidenciar la problemática que había. Pueden encontrar en muchos sitios web los pueblos fumigados, las escuelas que están siendo fumigadas. Hay mucho movimiento, principalmente en Argentina. Y miren, 20 millones de muestras de 48 distintas frutas y verduras, pues dieron positivo para agroquímicos. El 65% pues eran pesticidas, obviamente, y quienes encabezan las listas, inclusive en otros estudios, son las manzanas. Estas son algunas de las problemáticas que están viviendo allá los pediatras. Algunas. Tomasi obviamente murió de cáncer. Acaba de morir una de las maestras de los pueblos fumigados, una maestra activista que hizo pues mucho trabajo para poder denunciar y para poder exigir que pararan de fumigar. Han puesto límites de, como fumigan con avioneta, de que no se fumiga a menos de 1000 metros, luego los han quitado, no los han respetado y demás. Y bueno, algunas de las consecuencias que ya decíamos: una menarquía precoz, criptorquidia, la caída del recuento de espermatozoides, hipospadias, ¿no? Endometriosis, CA de algunos órganos hormonodependientes, por mencionar algunas cosas, ¿no? En Michoacán hemos tenido mucha gente con reacciones a los agroquímicos y llegan al hospital y no se catalogan como tal y no están en la estadística, ¿no? La gente dice, bueno, se desmayó en el invernadero porque no comió. Seguramente el estrés, porque también luego todo queremos que sea el estrés, ¿no? Me voy a ir más rápido. Algo que es muy cierto en esta frase, que me gusta mucho, que la ciencia convencional no permite una visión global y comprensible de la complejidad de un paciente, ¿no? O de su patología o sus comorbilidades. Y bueno, se centra habitualmente en la enfermedad en lugar de centrarse en el enfermo. Pasan a ser números, pasan a ser pies, pasan a ser abdómenes, como decía hace rato, pasan a ser el paciente de la cama tal, ¿no? El paciente de la dieta tal, el paciente, ¿sí? Y hemos dejado de ver a las personas como personas, ¿no? Hemos dejado de comprender, a veces por carga y a veces por comodidad, pues todos los factores que condicionan su estado de salud. Están muchas veces infradiagnosticados, ¿no? Desnutridos, obviamente, y la edad pues va a ser un factor que siempre va a tener una carga adicional para los pacientes, ¿no? O siempre va a implicar una carga adicional. En la valoración, hace rato ya avanzamos un poco en el ejercicio que ustedes hicieron. Les decía, más que hacer venir y hablar aquí como meolico, yo quería escucharles para saber cuáles eran las inquietudes y a qué cosas se enfrentaban. Con este ejercicio que hicimos, no era para decir, sí, yo estoy delgada, porque luego la gente me dice, es que estás delgada porque eres nutrióloga. No, yo también he tenido etapas muy difíciles de salud y que me he descuidado, pero soy delgada porque así es mi complexión, ¿no?
¿No es cierto? Ah, sí, el licenciado dice que porque no me alcanza para comer, porque casi no tengo pacientes. Como yo trabajo con hábitos de alimentación, casi nadie quiere entrarle con hábitos de alimentación. Bueno, entonces, este ejercicio, fíjense cuántos parámetros medimos y cuántos factores de riesgo nos salieron, ¿sí? Siempre tenemos una justificación. Bueno, es que el trabajo, bueno, es que el estrés, bueno, es que la distancia, bueno, es que eso me dan en el comedor, bueno, es que yo dependo de una familia que es la que se encarga de comprar, bueno, es que siempre hay una justificación. Y no podemos entender la situación del paciente si nosotros no hemos atendido esa situación. A veces tiene que comer frijoles y nosotros no comemos frijoles, ¿no? Luego las mamás me dicen, es que doctora, no se come la verdura, pero la señora no prepara verduras. No se come el chayote, pero nunca le enseñó a comer chayote al niño o a la niña, ¿no? O el papá nunca, es que yo les doy para que ellos compren, pero tampoco se hizo presente en colaborar con, ¿no? Entonces, si nosotros no identificamos y no nos sensibilizamos para poder entender por qué el paciente no quiere comer cierto alimento, por qué el paciente tiene tanta renuencia a atender su salud, ¿por qué no somos los mexicanos y las mexicanas responsables de nuestro cuidado? Eso es muy común, ¿no? Se lo dejamos a alguien más o siempre estamos evadiendo. Entonces, si no entendemos y si no vemos toda esa problemática, no vamos a poder entender a los pacientes y no vamos a poder realmente avanzar. En la valoración les decía que es importante y que podemos hacer a lo mejor un formatito y hablar con nutrición. Yo necesito que me hagas el tamizaje, porque no me puedo salir de la consulta o no puedo invertir más tiempo de la consulta para hacer todo el tamizaje. Entonces, que nutrición se encargue de hacer todo el tamizaje, a lo mejor nutrición con algún pasante de medicina que hagan una historia clínica, mirar, por ejemplo, cada localidad tiene sus características. Entonces, región acá, mucho tiempo las enfermedades renales, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ¿en qué tenemos que hacer incidencia? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que cuestionar? ¿Qué tenemos que indagar? ¿Qué tenemos que revisar con los pacientes? Y darle a cada quien su trabajo. Y entonces ya nada más, bueno, yo médicamente ya revisé, tiene esto, este es mi tratamiento. Nutricionalmente, ¿cómo lo encuentras? Ah, esto está. ¿Es cierto? Y no está, y a lo mejor está mal que lo diga de esa manera. Muchas y muchos de mis colegas pues simplemente hacen una dieta calculada a calorías, a proteínas, a lípidos y más nada, ¿no? No ven otro factor de los pacientes, ni ven calidad de alimentos. Yo simplemente digo, bueno, este producto me da 5 calorías y 10, y hago la suma y ya llega a las 1500 requeridas y hago la distribución tanto de grasa, tanto de proteína y ya está, ¿no? Pero no veo la calidad de los alimentos. Y a veces como médicos, pues también o médicas no tenemos el tiempo de hacerlo. En la valoración, bueno, en la historia clínica, que ustedes seguramente la saben hacer perfectamente bien, pues la enfermedad de base es sumamente importante, el tratamiento farmacológico, por la interacción fármaco-nutrimento que ya les decía, las comorbilidades, la situación económica que puede poner al paciente en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Inclusive, si el paciente no habla español. No sé si les ha tocado, seguramente les ha tocado, ¿no? Inclusive si la paciente, por ejemplo, o el paciente tiene una religión que no le permite las transfusiones, o no se puede quitar todo el rollo, ¿no? Porque no está permitido, o porque no puede hacer eso, ¿no? O porque no permite la revisión, la auscultación y demás. Entonces, todo eso nos va a incidir. El recordatorio de 24 horas, nosotros lo hacemos indagando al paciente, ¿qué desayunó? Bueno, un huevo. ¿Y qué llevaba el huevo? Pues el puro huevo. Ok. ¿Qué más? Una tortilla, ¿no? Entonces, desayuno de preferencia con horario y entonces vamos viendo la preferencia de alimentos y la cantidad y la calidad de los alimentos que el paciente consume durante 24 horas. Yo inclusive a veces les pido a los pacientes que me traigan la de un fin de semana, la de 2 días entre semana, como para hacer este comparativo, porque sí cambia la alimentación de fin de semana entre semana. Entonces nos sirve para detectar también ahí deficiencias. La frecuencia de alimentos, que fue como la que hicimos, gracias, la antropometría,
Hay otras valoraciones, principalmente para pacientes que ya están en hospitalización. Por ejemplo, la prueba de screening, que nos permite revisar si el paciente ya está teniendo algún riesgo desde el momento que ingresa al hospital. El estado nutricional refleja a cada momento si la ingestión, la absorción y la utilización de los nutrientes o nutrimentos son adecuados a las necesidades del organismo y a las necesidades que está demandando en ese momento por la patología. Es bien importante que la ingesta sea adecuada, si la absorción y utilización es la adecuada, y obviamente el estado nutricional. Hay que valorar mediante la anamnesis, me equivoqué ahí. No, sí está bien. Aquí muchísimo hacer hincapié en la frecuencia de alimentos, en estudios previos, en actividad física, en la exploración, todo lo que ustedes ya saben hacer. Miren, por ejemplo, aquí creo que le está por ahí. Al momento de la exploración física, podemos revisar, por ejemplo, en piel, si encontramos seborrea, si encontramos petequia, si encontramos dermatitis, y cuáles serían las deficiencias a considerar, ¿no? Mucho las vitaminas aquí, cuando tenemos alimentaciones principalmente de productos industrializados, pues vamos a tener deficiencia de vitaminas y minerales. Y bueno, por ejemplo, en mucosas, ¿no? Tejido subcutáneo, cabello, ojos, labios, encías, lengua y demás. Y eso nos va a permitir también mirar qué es lo que el paciente está presentando, o si es por una mala absorción, si es por una deficiencia, o por qué razón viene todo esto. Miren, esta es la clasificación de screening, y nos da, se los puedo pasar después en el resumen para que lo tengan, y nos da una valoración de acuerdo a lo que encontramos. Y bueno, nos da también algunas sugerencias, o nos dice si hasta aquí hay más de 3 puntos, hay que brincar al siguiente paso y ahora hay que hacer esta otra evaluación, que incluyen ahí, por ejemplo, bioquímicos, ¿no? Albúmina, urea, creatinina, hemoglobina. Bueno, en el proceso de cicatrización ya veíamos con la licenciada Rosario, pues las 4 fases. No nos vamos a meter a hablar de las fases, sino vamos a hablar de lo que requiere el paciente en estas 4 fases. Pero antes de eso, bueno, aquí está lo de la actividad física. Si el paciente logramos que empiece a caminar, es un éxito, ¿no? Si el paciente empieza a hacer pesas en su casa sentada en la silla, es un éxito. Si está levantando una pelota, si todo lo que el paciente o la pacientita haga adicional, pues va a favorecer obviamente hasta el estado anímico. Me voy a brincar aquí para... Ok. Voy a continuar con estos de aquí. Ahora, ya veíamos que las porciones pueden variar de acuerdo a los alimentos. Hay alimentos, no traje las zanahorias, pero las zanahorias, si es jugo, es una medida, y si son picadas, es otra medida. Por ejemplo, zanahorias picadas o en cubos es media taza, y si es jugo es 1/4 de taza, una porción de verdura. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente el jugo está colado, ya no lleva el bagazo, ¿sí? Ya nada más lo tragas. Rápido llega, entra al estómago, pasa al sistema porta y obviamente hace sus efectos. Esto es muy común, por ejemplo, los licuados. Les ha tocado o han consumido licuados que lleva avena, huevo, leche, canela, ¿qué más? Chocomil, ya sé. Jerez. Ah, mira, ¿qué tal con jerez? No me la sabía, pero bueno, con los huevitos de codorniz con jerez sí sabía, pero bueno. ¿Qué pasa ahí cuando hacemos esta carga de alimentos y que se da, por ejemplo, en las dietas licuadas para pediátricos, ¿no? Yo les discutía mucho eso cuando tomé el diplomado de nutrición pediátrica, que decía, leche, yogur,
nos recomiendan el durazno en almíbar y las galletas Oreo, que son de los más calóricos que hay. O sea, había que moler y tener reservado para darle sus porciones en el día. Entonces un día me levanto y le digo yo a las especialistas, digo, ok, yo le quito la desnutrición. ¿Y quién le va a quitar la obesidad o la diabetes? Y se quedó así como de, si yo estoy dando una carga así de grande, con esa osmolaridad y con todo lo que implica, pues el niño lo que va a hacer es nada más deglutir, tragar, como le quieran decir, la absorción y la demanda de insulina que eso va a implicar, ¿no? Entonces, bueno, hay que dárselo licuado, sí, pero hay que tener cuidado, no nada más en la osmolaridad, porque se cuida mucho la osmolaridad en el hospital, pero no se cuida cuánta, y ahí va el sarcasmo, ¿no? Está prescrito para dietas hipercalóricas por desnutrición calórica. Me voy a ver muy mal, Ale, pero ¿me prestas tus? Sí. Gracias. Sí. Pues invita, ¿no? El problema es que no invita. Sí. No. Ay, gracias, licenciado, usted es muy amable. Normalmente 2 galletas, Oreo, Emperador, Pirueta, bueno, ya no se llaman piruetas, ahora se llaman Emperador de limón o algo así, ¿no? 2 galletas nos dan 140 kilocalorías. Versus cuando hacemos el sándwich y que le ponemos una hojita de lechuga, ahí no traje jamón, y que le ponemos 2 rebanadas de jamón. Una tortilla nos da 70 kilocalorías, una tortilla de maíz. Entonces agarramos y comparamos 140, para yo llegar a 140 kilocalorías en verduras, una porción de verdura me da 25 kilocalorías. Una porción, 25 kilocalorías. Si yo le tengo que llegar a las 140 kilocalorías, ¿cuántas porciones tendría que comer? A ver, calculadoras. ¿5? ¿Sí? ¿Quién da más? Casi 6. Ahora, esas galletas, lo que más aportan, o las 140 kilocalorías, son expensas principalmente de hidratos de carbono o carbohidratos y de grasas. Antes, cuando yo ponía ese ejemplo, obviamente decía o prefería las verduras, ¿no? Esto sería de verduras. Pero si son verduras que son cultivadas de manera convencional con agroquímicos, eso me pasó en 2013, que llegó un punto donde me senté en el consultorio y entró la ética y los principios, dije, ¿y ahora qué hago? Si los alimentos están tan contaminados y yo tenía que migrar a los pacientes a esos alimentos, ¿qué les prescribo? Y si yo le cambio la dieta al paciente, pero no se va a venir con esa idea tampoco, así de tajante. Ella dijo que no podíamos cambiar a verduras y frutas porque están contaminadas, ¿no? Entonces, lo que... Exactamente, ¿no? Y esa otra advertencia se me olvidó decirle al inicio. Por regular en estos módulos y en el de alimentos que matan, la gente sale súper estresada. Mucha gente llega directo al refri a ver qué tiene y a tirar cosas. Hay gente que llega a revisar la despensa. Hay gente que le duele la cabeza. Hay gente que dice vamos a terminar comiendo pasto, ¿no? Y cada uno pues lo toma de manera distinta. ¿Manda? Sí, es lo que... No te preocupes, ya. Sí. Entonces... ¿Ah? Esto va a terminar en una votación. Ah. Bueno, entonces, ¿qué hice yo en aquel momento? Hice el diplomado en agroecología. Me empezó a interesar muchísimo la producción de alimentos y ahora trato de vincular a los consumidores con los productores y vamos a la parte donde mal pagados los productos agrícolas. Hay un programa que se llama Agricultura de Responsabilidad Compartida. Yo tengo un campesina cerca de mi casa o de mi localidad y yo hago agricultura de responsabilidad compartida con ellos. ¿Cómo?
Si a lo mejor él necesita 1,000 pesos para los insumos, para preparar la tierra, para la renta de la yunta y lo que sea, yo le puedo entrar con esos 1,000 pesos y él hace el trabajo o ella. Al final la producción se reparte 50 y 50 lo que salga. Y se llama de responsabilidad compartida porque asumimos los riesgos juntos y asumimos la inversión juntos, ¿no? Entonces esa es una forma y es una forma de rescatar el campo. A medias también, pero es que ahora a esto de a medias, precisamente con estos nuevos términos, se le han agregado otras cosas. Algunos que iban a medias hacen sus acuerdos de que dicen, no, bueno, a mí me tienes que entregar tanto terminando, y hay quienes dicen, pues lo que salga lo repartimos, ¿no? Entonces esa es una forma de incentivar precisamente a la gente que todavía nos produce alimentos limpios. Si yo voy y le compro sus capulines a la señora, al señor que viene de la tal comunidad, pues va a seguir bajando con capulines, ¿no? Si yo cuido los bosques, van a seguir produciéndose los hongos para que cuando sea el tiempo de hongos, pues, ¿no? Bueno, entonces vean el ejemplo. Dime. Yo quiero hacer un comentario y precisamente fue una recomendación que me hicieron en un grupo que tenemos ahí en el hospital. Es un documental sobre la FDA y que es el rector de quien les compra los alimentos y viene siendo quien regula a la COFEPRIS o a Zagarpa o a quien tenga que ver con la producción de frutillas, aguacates, limones, mangos, todo lo que estamos vendiendo a los niños. Pero estaban hablando precisamente de qué sí apoya, qué sí aprueba y qué no aprueba la FDA. Y uno se confía en que dice está aprobado por la FDA, pero finalmente concluyen ahí en que incluso la FDA está intervenida por intereses. Así es. Precisamente aparece Bayer, no con alimentos, sino por ejemplo con prótesis protésicas, con mallas, con cosas que están provocando mucho daño, con conceptivos de uso definitivo y que provocaron muchos daños que lo siguen provocando, y que supuestamente estaban probados. Había test donde decían que su eficacia y su inocuidad, pero lo hicieron en 100 pacientes y no les pasó nada en 3 años, sácalo. Claro. Pero mientras tienes que recuperar tu inversión de la investigación que hiciste, y ya cuando empieza a ver las complicaciones, entonces ya te quito la posibilidad de que lo sigas vendiendo. Entonces, tristemente, aquí en México tenemos lo de la responsabilidad social empresarial, que aplica tanto que es un chiste como para todos los servicios, productores de bienes y de servicios, ¿no? Empresas en general. Y entusiasmados todos íbamos apostándole a invertir o a creer en aquellos que producían y que decían RSE, y realmente también es algo que tú puedes comprar, pegárselo a tu marca y decir son de fiar, ¿no? Porque se ve que tienen responsabilidad con la sociedad, con el medio ambiente, con la ecología, y no es cierto, ni la FDA, ni la Zagarpa, y lo digo simplemente, doctores, compañeros de enfermeros, ¿cuántas veces nos han llegado intoxicados por pastilla de maíz? Y esa es mortal, y debería estar prohibida, y esa se muere, ¿no? Y es, ayer en la región de Tacámbaro, de Purbarán, Turicato, hay como un chat de chamacas, y ya se la saben y se la pasan, y son mujercitas de entre 15 a 25 años que saben y que se las venden como si fuera una caselce, y saben cómo tomársela y todo, y saben que no les va a fallar como para morirse. O sea, esas son fosfinas. Esas son alcacelces que lo ponen adentro de los hilos para conservar el maíz y matan los borobos. Entonces cuando lo liberan ahí, la humedad que le empieza a llegar hace que se empiecen a liberar las fosfinas. Y nos llegan las pacientes vivas todavía vomitando, no sé si les ha tocado verlas, vomitan y vomitan y vomitan, y el servicio de urgencias empieza a testar a fosfinas. Al rato estamos todos queriendo intoxicar, y cerramos urgencias, abrimos todas las ventanas, metemos ventiladores y con mascarillas especiales a atenderlas. Ellos se mueren, pero son cosas que la verdad
Yo no me explico cómo no te venden una ampicilina sin receta. Te venden esa cosa sin asesoría de un ingeniero agrónomo o de nadie. Y son de venta libre, pues. Entonces es mucha ilógica. Lógicamente que los gobiernos ganan por las partidas que reciben de los empresarios. El capitalismo está todo lo que da la producción a nivel mundial. Primero se gana la empresa y después le importa los resultados que nos dan a nosotros. Sí, hay mucha investigación pagada. Y perdón, y estamos ahorita nada más hablando de las chelitas. Hay que hablar de la carne. Todo lo que salió por tus galletas. Efectivamente hay mucha investigación pagada, gente que ha hecho doctorado y que se ha prestado para esta investigación, ¿no? Para favorecer, por ejemplo, Coca-Cola invirtió muchísimos millones de euros en los institutos de nutrición, que son la máxima autoridad de nutrición, ¿no? Entonces, así Coca-Cola, por ejemplo, tiene metidas las manos en el conflicto de Colombia, mandó matar gente de los sindicatos, ¿no? Coca-Cola tiene metidas las manos en Chiapas, Coca-Cola, o sea, ¿no? Y entonces, ¿por qué si a veces conocemos todo eso, por qué seguimos prescribiendo Coca-Cola a los pacientes? Yo tengo muchos médicos que se le bajó la glucosa, una Coca-Cola, ¿no? Y cárgala, es más, lo voy a decir, la presión. Una vez fui a llevar a la mamá de un médico a consulta, me dijo, pero te llevas la Coca-Cola, te la llevas porque si te le pasa algo en el ISSSTE, tienes la Coca-Cola y toda como va, ¿no? Así de médico, ¿no? Entonces, pues seguimos nosotros también incidiendo en esa parte, recomendando medicamentos paliativos, ¿no? Recomendando, inclusive ahorita que hablábamos de estos jabones íntimos, recomendando muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la alimentación porque todavía nos falta. Eso de la carne, es que este tema de verdad es sumamente amplio. Licenciado Willy tuvo la culpa porque nada más dejó este módulo. Nos pudiéramos poner aquí a desglosar los lácteos, la carne, los alimentos procesados. Regresando a lo de cómo disminuir la cantidad de agroquímicos que llevamos o que consumimos en la dieta, ya les decía, alimentos locales, alimentos de temporada, sumamente importante para los pacientes y para nosotros. Alimentos lo menos procesados posible. Antes tenía muchísimas etiquetas y un día me dijo mi papá, te van a salir cucarachas, ¿para qué quieres todo eso? Le digo, es que es mi tarea. Inclusive por ahí esa de Sabritas que anda por ahí, me la hizo un asistente hace muchos años y todas me las rellenó y me las acomodó, ahí me estuvo ayudando, y esa la conservo de hace muchísimo tiempo. Sodio, ¿cuál es la recomendación de sodio para los pacientes? Ahorita me acordé por vean en sus etiquetas la cantidad de sodio y hay que revisar si es por porción o si es por todo el envase. Entonces esta, por ejemplo, que trae 2.5 porciones y son 30 miligramos de sodio, estamos hablando que tiene 30, 60... 75. Así es. Miligramos. Ese es otro de los engaños. Si no leemos bien la etiqueta, algunas vienen por porciones y resulta que el paquete, por ejemplo, de las galletas, ¿ya se las dieron? El paquete de galletas, sí. Exactamente, ¿sale? Y esas todavía tienen un poco menos de grasa que las Emperador y que las Oreo y que las... No. Y bueno, y si le agregan el super paquete también, bueno. Entonces, en promedio en México consumimos de 7 gramos de sodio, ¿sale? Gramos. ¿Cuánto tiene de sodio 1 gramo de sal?
¿Alguien sabe? ¿No? Y entonces, ¿por qué le decimos a los pacientes deje de comer sal? 1 gramo de sal, el 40% es sodio. ¿Sale? Entonces, si nosotros es 1 gramo de sal, el 40% es sodio. Si estamos consumiendo normalmente 7 gramos de sodio, ¿cuántos gramos en sal estamos consumiendo? 7 gramos de sodio, ¿cuántos gramos de sal estamos consumiendo al día? Al revés ahora. En promedio los mexicanos consumimos y las mexicanas 7 gramos de sodio. Diario. Sí, diario. Si 1 gramo tiene 1 gramo de sal tiene 40 miligramos de sodio. 2.8 gramos. Un gramo son 1000 miligramos, ¿verdad? Entonces serían 400 miligramos de sodio. Y aquí estaremos consumiendo 7000. Una regla de 3. ¿Cuántos salieron? 7000 son 7000 entre 4000. 7000 entre 400. 400. 7.5. 17.5 gramos de sal en promedio consumimos en México. En algunos otros lugares como Estados Unidos o China pueden llegar hasta los 12 o más. ¿Y cuánto es lo recomendable diario? Buena pregunta. ¿Alguien ha escuchado cuál es la recomendación de sodio? 2 gramos de sal. La OMS dice 2 gramos de sal. Institutos europeos dicen 1.5. Perdón, de sodio, de sodio. 2 gramos de sodio. Ahora la recomendación que hizo la OMS para de verdad pueda hacer una incidencia, habría que bajar o deberíamos de bajar a menos de los 2 gramos de consumo de sodio al día. Ahora vamos con un ejercicio rápido de los alimentos que tienen, vamos a armar un desayuno. Antes de pasar al armado de la charola que normalmente tiene, ¿cuánto tiene? A ver, supongamos que alguien desayunó unas galletas y un crunch. ¿Cuánto hay de sodio en esos dos productos? Tiene 240. 2.40 mil. 240. 95.9 miligramos. Ok. No traje el Nor Suiza, pero les decía el Nor Suiza, un cubito puede tener 1 gramo de sodio. ¿Sale? O sea, la mitad de lo que debemos. La mitad de lo que podrías consumir, un cubito, pero normalmente a la comida le ponemos los 2 cubitos que vienen en la Pero cajita. porque dice, por ejemplo, aquí dice, tiene de sodio 95.9 miligramos. Ahora vea la tabla nutrimental. Pero luego, esa es la tabla. ¿Esa es la tabla? Y luego dice que es el 5% de los requerimientos diarios. Ahora, según eso, ¿tiene cuántos miligramos? 95.9 miligramos. ¿Y ese es el qué porcentaje? El 5%. ¿Cuál sería el 100%? ¿Alguien que me ayude a sacar la cuenta? Según esa norma. ¿1918? Según Miligramos que vendrían siendo los dos. así es. Según ellos, ¿sí? ¿Ya la hicieron? 100. Está bien, ¿no? 100 por 95.9. ¿Entre 5? 1918. Ok. Que tendría que ser menos de los 1918. Si se fijan, luego que dice normalmente en las etiquetas, en una dieta basada para ¿cuántas kilocalorías? Sí, para 1200. Para 2000. Todas están calculadas para 2000. Están calculadas para un hombre, no una mujer de 54 kilos, sino un hombre como de 60, ¿vale? Un hombre promedio 70. Entonces,
esa es la norma que le pusieron a la etiquetada, ¿sí? Pero vamos a comprar otro, cualquier otro. Ese de, ¿qué te parece ese? Pues las papitas Ah, ese está bien, de las papas también. tiene una porción para la bolsa. Ajá. Una porción. Y la cantidad por porción de sodio